Amigos de Enfoque Noticias, con el gusto de saludarles y siguiendo con este resumen de las actividades del Papa Francisco en Canadá, vamos a enlazarnos en este momento con Gonzalo Mesa. Él nos tiene todos los detalles. ¿Qué tal, Gonzalo? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Josefina? Amigos de Enfoque, pues efectivamente, fíjate que hoy, miércoles, es el cuarto día de la visita del Papa Francisco a Canadá. El Papa pues ya está en Quebec, en donde llegó apenas hace unas horas. Estará en ese lugar hasta el próximo 29 de julio. A su llegada, el pontífice, tras su llegada a Quebec, inmediatamente acudió a una reunión con el primer ministro Justin Trudeau y luego con la gobernadora general Mary Simon y posteriormente con las autoridades civiles de Canadá. Ayer, justamente en su función de pastor de la iglesia, el Papa presidió una misa multitudinaria en el Estadio Commonwealth de Edmonton. A esta ceremonia pues acudieron cerca de 50,000 personas. Hay que recordar, Josefina, que el 44% de los canadienses se declaran católicos y de ellos pues muchos son inmigrantes, particularmente filipinos, asiáticos, latinos y bueno, también mexicanos. Ayer, como sabemos, Josefina, pues el Papa se festejó en la iglesia la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María, abuelos de Jesús, y por eso justamente en su homilía en el estadio de Edmonton, durante la misa, el Papa dedicó esta homilía a hablar de los abuelos y de la importancia de aquellos que nos heredaron una tradición y una historia que dijo hay que custodiar. A nosotros, dijo, nos corresponde construir un futuro en el que no se repita la historia de violencia, marginación que sufrieron los indígenas. Fíjate que por la tarde, ayer también el Papa presidió una ceremonia, fue una liturgia de la palabra, pero acudió a un lugar muy importante para los indígenas, que en este caso es el lago Santa Ana. Los indígenas le llaman Lago de Dios. Pues fíjate que es un lugar en donde miles de indígenas acuden a ese lugar como un sitio de peregrinación para bañarse en sus aguas, le atribuyen propiedades curativas y por eso el Papa acudió, no solamente porque obviamente era Santa Ana, obviamente que se festejaba ayer, sino también porque en ese lugar el Papa hizo una exhortación para la reconciliación, una exhortación, dijo, debemos curarnos, debemos estar abiertos a sanar los traumas provocados por el colonialismo. ¿Qué te parece si escuchamos algo de lo que dijo el Papa ayer en el lago de Santa Ana, en Canadá? Adelante. Señor, como la gente a la orilla del mar de Galilea no tenía miedo de clamar por sus necesidades, también nosotros, Señor, esta tarde acudimos a ti con el dolor que llevamos dentro. Te traemos nuestra aridez y nuestras dificultades. Te traemos los traumas de la violencia padecida por nuestros hermanos y hermanas indígenas. En este lugar bendito, donde reinan la armonía y la paz, te presentamos las disonancias de nuestra historia, los terribles efectos de la colonización, el dolor imborrable de tantas familias, abuelos y niños. Señor, ayúdanos a sanar nuestras heridas. Sabemos que esto requiere esfuerzo, cuidado y hechos concretos de nuestra parte. Pero sabemos también, Señor, que solo no lo podemos hacer. Nos confiamos a ti y a la intercesión de tu madre y de tu abuela. Ese proceso de sanación de las heridas, dijo Francisco, en ese proceso los abuelos tienen, y particularmente las abuelas y las madres juegan un papel importante, pues ellas, sabemos, siempre ayudan a sanar las heridas de corazón. Y fíjate que puso como ejemplo a la Virgen de Guadalupe. El Papa la mencionó ayer durante su homilía en el lago de Santa Ana, porque el pontífice dijo que ella, la Virgen de Guadalupe, supo transmitir la fe a los indígenas, hablaba su lengua, se vestía con sus trajes típicos y toda esta inculturación, la transmisión de la fe, dijo el Papa, la hizo ella, sin violencia y sin imponer absolutamente nada. Pues qué maravilla que estemos narrando este acontecimiento, esto que sin duda es una gran experiencia para la iglesia también, la visita de reconciliación al Canadá y por supuesto de todo ello estaremos informando a través de tus despachos. Muchísimas gracias, Gonzalo. Buen día. Gracias, Josefina. Buenos días. Para profundizar sobre el tema del perdón,
Hablaremos con Giovanni Fernández. Él es un especialista en estos temas filosóficos, es profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad Anáhuac y nos enlazamos en este día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Giovanni? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, José? Mucho gusto. Oye, cuéntanos un poquito sobre lo importante que es el perdonar y bueno, que el sumo pontífice venga hasta Canadá a resolver este asunto. ¿Cómo lo está viviendo? ¿Cómo lo estás viendo tú en este sentido del perdonar? Mira, José, perdonar, digamos, entra en la dinámica de las diversas necesidades que tiene el ser humano. Digamos que la necesidad de reconciliación nos pone frente a un primer elemento, nos pone frente a la falta cometida, en primer lugar. Podemos decir que si una falta es objeto de perdón, es precisamente porque la falta carecía de justificación. Ujú. En otras palabras, carece de excusa. Se trata de una doble donación. Por un lado, la primera donación es aquella de quien ofrece el perdón, y la segunda es de quien es capaz de perdonar. Claro. Es decir, la reconciliación exige de suyo un encuentro personal donde se desafían las dos libertades, ¿no? Podríamos decir también que, digamos, este acontecimiento, la reconciliación como acontecimiento, rompe cualquier intercambio utilitarista, ¿no? Y más bien es donación de los implicados que intentan, de cierto modo, un nuevo comienzo. Claro. De ahí la Eh, importancia, Giovanni, sí, que el Papa, por ejemplo, después de que en marzo llegara este estudio, esta investigación que le presentaron de Canadá, se haya dado la tarea de decir, a ver, voy a ir a Canadá a buscar esta reconciliación, a buscar este perdón y bueno, se esté dando durante esta gira de 6 días, ¿no? claro, claro, pone de manifiesto, digamos, esta visita, las múltiples finalidades que tiene la reconciliación. Al menos quisiera yo apuntar dos que puedo observar con esta visita. Por un lado, perdonar es una vía para vivir, digamos, en sociedad, ¿no? Es decir, para restablecer la sana relación, ¿no? Pero por otro lado, y la más importante, creo, es un acto de memoria, ¿no? Digamos, por un lado, digamos, para no olvidar los daños cometidos de la humanidad a la propia humanidad, es decir, hacer memoria de nuestros actos, pero sobre todo hacer memoria de las víctimas. Ya. Es decir, significa, hacer memoria de las víctimas significa que entren en nuestro horizonte de comprensión, que estas víctimas entren en nuestra discursividad para evitar efectivamente faltas semejantes. Eso es. Pues Giovanni, la verdad te agradecemos muchísimo este tiempo que nos dedicas y por supuesto seguiremos en contacto contigo. Buen día. Muchas gracias. Hasta pronto. Seguimos Hasta con más pronto. noticias.